Un saludo, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, profe. Espero que bien. Bueno, esta noche vamos a presentar nuestro trabajo, ¿no? Vamos a ver cómo nos fue, que ustedes, especialmente cómo les fue con la pregunta, la formulación de la pregunta y para que puedan hoy mismo subir su trabajo a la plataforma y quede ahí la evidencia para la calificación. ¿Listo? Vamos a ir dando un espaciecito para que terminen de ingresar los compañeros. ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron formular la pregunta? Muy difícil, muy fácil. Más o menos, profe. En mi Profe, caso, con tanto ejercicio no fue tan difícil. O sea, fue muy fácil. Muy fácil, no. Ah, bueno, bueno. Listo, pues la idea es que puedan compartir el documento para ver una miradita cómo les fue quedando. Entonces, aprovechemos si quieren y lo vamos haciendo. Vamos haciendo realimentación entre los que estamos. Y con eso hacemos alguna observación para que la puedan corregir antes de subir el documento. Entonces no sé quién quisiera empezar. Entre más rápido pasen, pues mejor pueden hacer, digamos, si hay que hacer mejoras, tiene más tiempo, ¿no? El último es el Bueno, que menos tiempo le va a quedar. sí, eso es verdad. Entonces me voy a tirar al agua, profe. No Bueno, sé nadar, pero bueno. no importa. Bueno, entonces, pues ya la actividad ya la puse en un Mazapa. Ahí está como que tratando de cargar. Ah, ok. Listo, ya. Listo. Ahí. Bueno, entonces dice así. Situación problemática. Ah, bueno, buenas noches a todos. De pronto, si no los he saludado. Entonces dice, en la Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana, que la sigla es, el acróstico, perdón, es IVAC. En el municipio de Paz de Ariporo, la mayoría de jóvenes de la iglesia entre 12 y 20 años de edad no sirven en ningún ministerio. Esto representa una dificultad para que las nuevas generaciones se involucren en las labores de la iglesia y aporten a la comunidad de fe mediante sus conocimientos, capacidades y talentos. Todos Entonces, si los quieres de meses, una vez, sube ese párrafo al primero. Esto representa, súbelo al ah, primero para que no nos quede tan cortada ahí la idea. ay, yo le di aquí, esto quisiera. Ah, ya. Listo. Eso, porque párrafos tan cortos y con las ideas cortadas no, pero así ya tiene ya un poquito más de idea. Ujú. Vale, profe, gracias. Entonces, seguimos y dice, todos los meses se realiza una convocatoria de servicio en la iglesia mediante una reunión el primer sábado de cada mes a las 6 de la tarde. La ausencia de los jóvenes en estas reuniones es notoria. Muchas veces es visible que sus padres son los únicos, perdón, sus padres son los que asisten a las reuniones ministeriales y expresan que sus hijos decidieron quedarse en casa entreteniéndose con la televisión, el computador o el celular. La falta de importancia que se le brinda al servir a Dios en una comunidad por parte de los jóvenes es evidente. Incluso se les ha animado de diferentes maneras, pero parece ser que ninguna de ellas ha funcionado en su totalidad. Algunos de los jóvenes han tenido temporadas de servicio, pero por diferentes circunstancias no regresaron a este. Otros nunca han experimentado al ser parte de algún ministerio en la iglesia. Seguimos con la teorización del fenómeno.
Dice, el servicio en la iglesia corresponde a desempeñarse o hacerse cargo de alguna función o responsabilidad dentro de la misma. Un ministerio es un área específica de servicio dentro de la iglesia. Los ministerios son necesarios para el funcionamiento adecuado de la iglesia. Cada función es diferente y necesaria dentro de la misma. Así como un cuerpo tiene diferentes partes y miembros, cada uno es diferente pero necesario para desempeñar una labor. En Ibac, Paz de Ariporo se Entonces, de cuenta una con vez, cinco si funciones. quieres ahí, Romanos, como estás sumando una cita de Romanos, solamente es la sigla, RO, y debe ser 12, no, sin el punto, RO sin punto, RO sin punto, eso, 12,405, muy bien. Listo, profe, gracias. Entonces, en Ibac, Paz de Ariporo se cuenta con 5 ministerios: servidores, ujieres, alabanza, ayuda social, red de oración e iglesia infantil. La mayoría de los jóvenes de la iglesia no desempeñan una función dentro de ella y no se está evidenciando el ser parte de ese cuerpo que se menciona en Romanos. Además, no aportan un avance en la comunidad de fe desde sus capacidades. Con respecto a la cantidad de jóvenes de la iglesia y aquellos que se comprometen en el servicio dentro de esta, se determina que la proporción entre los que sirven y los que no es mayor el porcentaje de los que sirven. Siendo el número total de 8 jóvenes, solo 2 son aquellos que sirven en un ministerio. Antecedentes investigativos. Según Jackson, algunas de las principales razones por las cuales las personas no regresan a la iglesia y por ende no sirven en ella son el mantenerse bastante ocupados, la desilusión de algún líder de la iglesia, el perder la fe en Cristo y el cambio de trabajo. Importancia del estudio. Según Marcos 10, versículos Según 43. Marcos sería la sigla, ¿cierto? MC, y eso, cambiar los... ¿Así, profe? Y ¿Sí la, está bien? y la Biblia de las Américas, esa cita es las siglas LBA. Ah, Y ah, quitar el 1986. ¿Así, profe? Perdón, esta es Biblia de las Américas, ¿sí? O la nueva Biblia de las Américas. Es la Biblia de las Américas. Entonces quítale la L, ¿sí? Solamente BLA. Ah, ok. Ah, ya. Listo. Listo, profe. Gracias. De nuevo. Entonces, dice, según Marcos 10, verso 43 al 44, cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. El servicio a los demás es una manera de demostrar que se es cristiano al seguir el ejemplo de Jesucristo, quien dijo estas palabras según Marcos. Por lo cual es importante que las generaciones de la actualidad en la Iglesia conozcan y pongan en práctica este principio, ya que esta es una forma de conocer que el Evangelio es real en sus vidas. El propósito de este estudio es brindar una herramienta a las iglesias locales de Paz de Ariporo y de sus contextos cercanos para dar a conocer algunas de las principales razones por las cuales algunos jóvenes tienden a no comprometerse en el servicio de la iglesia en este municipio. Propósito del autor. El fin de este estudio es presentar una propuesta para animar a los jóvenes de Ibac Paz de Ariporo a servir en cualquier ministerio de la iglesia. Para mí es importante ese tema porque me interesa mi generación contemporánea y cómo ésta se relaciona con la iglesia y con los principios bíblicos. En lo personal me siento impotente para convencer a los jóvenes de servir en la iglesia, ya que debe ser algo voluntario y que nazca del corazón para evitar inconvenientes en su relación con Dios y con los demás. Pienso que los talentos y aportes que mi generación le puede brindar a la iglesia local se están desperdiciando o enterrando de cierta manera, y los jóvenes están perdiendo el crecimiento y desarrollo de sus propios talentos dentro del espacio que se abre en la iglesia. Entonces, aquí está la pregunta de investigación. ¿Cómo el texto bíblico de Romanos, aquí ya lo cambiaría, ¿no? O no, no. ¿Se escribe Romanos completo, profe, o la sigla solamente?
como que borré dónde era. Las siglas, solo Romanos ROB. 12. De Romanos 12. Como el texto bíblico de Romanos 12, verso 4 al 5, a través de un análisis morfológico, puede cambiar la perspectiva acerca del servicio en la iglesia con el fin de generar participación de los jóvenes de 12 a 20 años de la Iglesia Integral Bendición Abundante Cruzada Cristiana en Paz de Ariporo en el 2024. Ok, bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo observan ustedes, compañeros, la pregunta? ¿Es clara para ustedes? ¿Qué piensan de esa pregunta de investigación? ¿Cómo la sienten? Pues Sara, buena síntesis. Digamos que tienes claridad de lo que quieres hacer. Ya cuando uno la quiere convertir todo eso a una pregunta, ¿cierto? De investigación es donde uno tiene ahí como que patina un poco. Yo lo que te preguntaría es, ¿qué es lo que tú quisieras, qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera? ¿Que los jóvenes sirvan? Sí, pero más que sirvan, es como que cambie la perspectiva, ¿sí? Porque pueden servir, por ejemplo, porque las obligan los papás, pueden servir porque alguien les dice que sirvan, ¿sí? Es como que sirvan, pero no que simplemente sirvan, sino que lo hagan voluntariamente, que, que lo hagan porque quieren, porque le ven esa importancia a servir. Ah, ok, ok. Entonces mi pregunta es, eh, si eso se consigue a través de un análisis morfológico de Romanos 12, 4 al 5. Sí, profe, eso también me estaba preguntando yo solita, porque es em, como lo que está a mi alcance, ¿sí? Digamos que en la clase de griego veíamos crítica textual y eso, y hacíamos también un análisis bueno, no sé si esto era en hebreo o en griego porque, bueno, es un paréntesis, ¿no? Porque yo estaba buscando ese trabajo, pero no lo encontré. Pero yo sí sé que hicimos un trabajo así, de que tomamos un pasaje y le hacíamos el análisis al pasaje y veíamos varios elementos. Entonces, eso es lo que está, digamos, a mi alcance desde mi perspectiva, ¿no? De pronto hayan otras cosas que no veo, Entonces, pero digamos que desde mi el perspectiva es análisis eso. morfológico, tú esperas que te dé qué. Como una luz de lo que quería decir Pablo al hablar del cuerpo de Cristo, la iglesia, cómo somos necesarios todos, cada uno de Listo. Y nosotros somos necesarios. con esa luz, ¿qué podrías hacer frente a la situación de los jóvenes? ¿Para qué te serviría saber lo que Pablo decía acerca del cuerpo? ¿Qué podrías hacer con eso? Profe, yo creo que se podría hacer como ya en la práctica, se podría hacer de pronto un taller o, no sé, enseñanza en las reuniones que ellos tienen. De pronto sería eso, Ok, María pero José. tendría que ser más organizado. Profe, yo creo que entiendo más o menos lo que Sara quiere hacer y creo yo que el verbo que también podría ayudarle en esta investigación sería el incentivar. Creo que esto del análisis morfológico de Romanos y todo puede ser más ayuda para ella en lo personal, para entender la perspectiva que ella quiere incentivar a los jóvenes, para que ella pueda ver frutos de lo que está haciendo y no solo como enseñarles a ellos cómo llegar a esa perspectiva, sino que por medio de esa perspectiva que ella ya
inició en ella por medio de este análisis morfológico, ella por medio de esto puede incentivar a los jóvenes para que participen de manera voluntaria, pensaría yo. Ujú. Sí. Eh, no sé cómo poner eso acá. Mm, ¿Cómo cambiaría la Eh, pregunta? pero esa sí es tu intención, porque yo aquí cambiándole la intención. No, sí puede ser porque de pronto si uno les enseña el análisis morfológico, de pronto no les llame la atención o no sepan qué es eso. Claro, y también para que tú veas un resultado, un fruto en tu investigación, y es que ellos participen voluntariamente por medio de lo que tú estás haciendo. Porque creo que más el análisis morfológico va de tu lado para tú empaparte de esa perspectiva que ellos necesitan, pero que por medio de lo que tú decías, por ejemplo, de las actividades y eso, tú les vas a incentivar que sí vale la pena servir, mejor dicho. Sí, gracias, Majo, porque me diste más claridad en mi mente. Claro, Eh, porque el de análisis pronto, morfológico puede ser un instrumento que tú vas a utilizar para sacar algo, ¿cierto? El análisis morfológico te va a arrojar como algo. Tú decías que vimos que a través del análisis morfológico de ese pasaje sacaron como principios, como algunas ideas, como luces. Ujú. entonces aquí la pregunta cambiaría porque no sería el texto bíblico, sino los principios teológicos del texto bíblico tal. Y aquí no sería a través de un análisis morfológico, sino de taller o de actividades con los jóvenes. ¿Sí, algo así, profe? Sí, sí, nos tocaría reformular un poquito para que no nos quede muy, muy básico. Como que, pero déjala ahí, así como la tienes, y ármate otra pregunta abajo, como para tener la secuencia. Mm, mm, mm. Podrías utilizar el de qué manera se puede incentivar o mediante qué método puedes incentivar a los jóvenes y sobre todo tener clara como la perspectiva que quieres dar. O sea, luego de hacer ese análisis morfológico así súper bien estudiado, estructurado, luego de hacer eso, pues ya tú tienes como el enfoque de lo que tú quieres transmitir. Y ahí es cuando ellos pues se empapan de eso que tú quieres transmitir y así no van a querer también servir. Pero ahora esa es una pregunta. Fíjate que ya no sería el cómo, hay que mirar si lo que de pronto quieres es conseguir el qué. ¿Qué principios? ¿Cuáles principios eh, bíblicos o teológicos, ¿cierto? Acerca del servicio, por ejemplo, se pueden eh, eh, pueden abstraer a través de Romanos 12, 4 al 5, Listo, profe, que, entonces sería así. que contribuyan, ¿sí? Ah, Recuerden que el mm, conector, ¿no? Lo que conecta la variante dependiente con la independiente, la dependiente con la independiente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que contribuya, que aporte, que impacte, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Y lo que uno hace, realmente hay que ser muy, muy austeros y muy humildes en que con lo que hacemos con las investigaciones son aportar, indagar, buscar qué elementos pueden ser de apoyo. Nunca solucionamos realmente las cosas, pero sí aportamos un poco, ¿cierto? Yo quitaría lo del análisis morfológico porque el análisis morfológico luego puede ser un paso que tú vas a dar en tu análisis, pero de cómo vas a conseguir esos principios, ¿cierto?
¿Cuáles principios Vale, profe. teológicos acerca de qué? Ah, ok. Acerca del servicio en la iglesia, ¿puede Bueno, del ser? servicio. Entonces, ¿cuáles principios teológicos acerca del servicio se pueden abstraer o se pueden o nos puede brindar el texto de Romanos, ¿cierto? Ajá. Voy a separar esto porque me estoy confundiendo acá un poquito. Sí. ¿Cuáles principios teológicos del texto bíblico de Romanos 12, verso 4 al 5, acerca del servicio en la iglesia nos puede brindar? Bueno, ahí estamos Está como también. raro. Sí, quedó como raro. Eh, No, profe, yo creo que ahí sería cuáles principios teológicos del texto bíblico de Romanos 12, del 4 al 5 acerca del servicio en la iglesia nos pueden, no, pueden cambiar la perspectiva para que se pueda dar como el fin que Sara tenía desde el inicio, ¿no? Acerca del servicio en la iglesia, pueden cambiar la perspectiva acerca del servicio. Ah, bueno, y tocará quitar otra vez servicio de la iglesia. O sea, pueden cambiar la perspectiva, sería arriba quitar acerca del servicio. ¿Cuáles principios teológicos del texto bíblico Romanos pueden cambiar la perspectiva acerca del servicio en la iglesia? ¿No? Con el fin de generar participación, de pronto para que no se quite el propósito que Sara tenía. Ujú. Bueno, el punto es que mira que es importante reestructurar un poquito la pregunta, ya sea cuáles son los principios, qué principios, ¿sí? Pero ahí la pregunta es que tienes que tener claridad de cuál es la variante dependiente y la independiente y cuál es el conector que vas a usar. Entonces, de pronto ya con lo que has escuchado, para que le trabajes un poquito más, listo, profe. ¿listo? Y le demos la oportunidad a otro compañero o compañera. ¿Quién más quisiera presentar? Profe, yo puedo seguir, es que se me va a descargar el teléfono y no estoy en mi casa. Bueno, dale pues. Gracias. Ahí están viendo mi pantalla, sí. Sí. Vamos a la pregunta si quieres de una. Ok, bueno, yo lo desarrollé así. Fui dando como, fue más, no tan separado, sino fui dando como todas las preguntas así mediante un texto desarrollado. Y al final hice esta pregunta. Ya. No sé si te Entonces, de acuerdas, una profe, vez, de de mi una tema. vez, de una vez. Sí Sí, es señor. importante que entonces dentro del documento nos separes cada uno de los puntos. Ok. ¿Listo? Para que podamos ver Ah, como pues la sí le secuencia. di. Ah, sí, Ya. claro. O sea, sí fui como, O sea, como punto dando la uno, continuidad. Sí, sí, problemática. señor. Punto dos, con los nombres, para que podamos ir viendo la secuencia. Ah, listo. O sea, digamos acá coloqué en primer lugar, se expone la situación problemática. Eso lo Sí, separo, ¿sí? sí. O lo dejo así. Y lo va separando para ir respondiendo a cada uno de los puntos del hexágono. Ok. Entonces no lo dejo así, sino lo separo, ¿sí? Sepáralo, por favor, sí. Listo. Sí, señor. Bueno, y vamos Pro- a la pregunta, ¿cómo la formulaste? La pregunta que hice dos preguntas. La primera es, ¿de qué manera la falta de preparación administrativa o gerencial provoca la inestabilidad o insostenibilidad de las entidades eclesiales y sus pastores? Y la segunda es que, qué estrategias respecto a la falta de preparación administrativa o gerencial en quienes tienen vocación pastoral pueden solucionar la inestabilidad o insostenibilidad de las entidades eclesiales y sus pastores. Bueno, ¿cuál sería la variable dependiente y la independiente ahí? Profe, pues yo no las diferencio mucho, pero pues lo hice como hicimos los ejercicios en clase. Claro, pero los ejercicios en clase los hacíamos
recuerden teniendo claridad de la variable dependiente e independiente. Porque o si no, lo que hacen es formular como dos ideas, pero no sabemos cuál depende de cuál o cuál va a solucionar cuál. Bueno, Entonces, yo creo que la independiente es la falta de preparación administrativa o gerencial, que está en las dos preguntas, si no estoy mal. Y la independiente sería la inestabilidad o insostenibilidad de las entidades eclesiales y sus pastores. ok, ¿cómo piensas solucionar la problemática? Bueno, no tanto como solucionar, como bien nos decías, pero sí entender de qué manera esta falta de preparación afecta la sostenibilidad de las entidades eclesiales, de sus pastores o sus dirigentes. Y también qué estrategias se podrían dar frente a esta falta de preparación administrativa y gerencial para poder de cierta manera solucionar esta inestabilidad, colocándolo como una investigación, ¿sí? Como que encontré, qué estrategias se podrían utilizar. Bueno, de pronto la primera es un poco más clara, Ok, que dice de qué manera la falta de preparación administrativa o gerencial provoca inestabilidad o insolvencia en las entidades eclesiales y sus pastores. Recuerda que también tiene que ser algo un poco más situado, un poco más tratar de reducirlo a un lugar, una comunidad, algo concreto, que pudiera, porque ahí está demasiado general, entonces no sabemos cómo lo podrías tú investigar, cómo lo abordas. En todas las entidades eclesiales y sus pastores, cómo harías eso? ¿Cierto? Queda muy difícil que tú puedas abordarlo de esa manera. Tendrías que hacerlo con un muestreo. Entonces pueden ser las iglesias, no sé, que tú conozcas o la iglesia a la que tú asistes o una iglesia similar o de una denominación o de la denominación en determinada ciudad, ¿sí? Porque dices de qué manera la falta de preparación. Entonces ya ahí esa pregunta implica hacer un muestreo, una encuesta para poder determinar eso. ok, Entonces ahí falta ok. como el contexto, ¿no? Falta el contexto en las preguntas. Mm, y, Pero bueno, wow, digamos que es para mejorarlo. ¿Qué estrategias, qué estrategias respecto a la falta de preparación, qué estrategias, ahí está como raro esa parte, qué estrategias, para qué, qué estrategias, no sé, profe, que no. ¿Qué estrategias respecto a la falta de preparación sí, administrativa o pero gerencial? qué estrategias puedes crear, qué estrategias se pueden conseguir, qué estrategias se pueden idear, qué ¿Qué estrategias se estrategias pueden pueden formular. solucionar? Bueno, ¿qué estrategias pueden aportar, cierto? No solucionamos, sino aportamos, contribuimos. Hay que ser más austeros en las pretensiones. Listo, profe. Entonces, ¿qué estrategias pueden aportar, cierto? Entonces tocaría quitar esa parte de pueden aportar y llevarlo adelante. Al principio, ¿qué estrategias pueden aportar? ¿Algo así? Sí, ¿qué estrategias pueden aportar? Eso es que una problemática o un fenómeno, ¿tú cómo lo consideras? La problemática mía. No, pues eso, de la inestabilidad o insostenibilidad de las entidades eclesiales y sus pastores, eso es un problema, un fenómeno. Habría que también darle un Es un nombre. problema. Sí, señor, es Entonces, un ¿qué problema. estrategias pueden aportar al problema, cierto?
de la inestabilidad. ¿Es inestabilidad o insostenibilidad o las dos o una? Las dos, por eso dice O, Entonces sería inestabilidad o I o no, IO profe, porque e y insostén. insostenibilidad, inestabilidad e insostenibilidad, porque cuando dices o es una o la otra. Ya con la E queda las dos. ¿Qué estrategias pueden aportar a a solucionar la problemática, cierto, de la inestabilidad e insostenibilidad de las entidades eclesiales y sus pastores? ¿Falta en dónde? ¿En dónde? ¿De cuáles iglesias? ¿De qué denominación? Sí, hay que ponerlo en contexto, como te digo, para poderlo delimitar un poquito. Entonces hay que Ok, trabajarle a esa propuesta, a la pregunta también un poquito. ok, a la pregunta y tengo que encontrar un foco específico. Sí, claro. Y Ah, esas como la primera estrategias, vez que me revisaste el documento, profe, pues yo hice fue las correcciones que me dijiste, no me habías hablado de esto. no, porque no habíamos hecho pregunta todavía. Entonces, ¿qué Ya. estrategias y las estrategias de dónde las vas a sacar? ¿De un texto bíblico, de algo de teología? Esas estrategias, ¿de dónde van a salir? Las estrategias, sí, pues yo creo que primeramente desde la Biblia, de Entonces un sería fundamento bíblico. qué estrategias en tal texto, ¿cierto? En tal lugar, qué estrategias se pueden encontrar en tal lugar, en tal pasaje, Sí, pues tendría que buscarlo, sí. y eso, que puedan aportar al problema de la inestabilidad e insostenibilidad de las entidades eclesiales y sus pastores en en tal lugar, tal lo que sea, como para irlo aterrizando un poquito más. Listo, entonces Vale, ¿y para que cuándo debemos entregar esto, profe? va a tardar mañana. La plataforma se cierra mañana. Ah, ya. Vamos a darlo mañana tipo 10 de la noche. ¿Listo? Bueno, no sé si Jamie tú también ibas a presentar algo de hace ratico y Sí, luego le yo, damos a Daniel. si Daniel está de acuerdo. Sí, ok. Sí, hágale, pues realmente lo que más me interesa es mirar a ver si la pregunta está bien. Mm, mm, Listo, vamos de una a la pregunta entonces. Recuerden que la forma del documento también es importante que ustedes evidencien los 6 pasos del hexágono. sí, profe. Yo ahí los tengo, pero como el tiempo para que mis compañeros puedan. Listo. Eh, la pregunta que tengo es cómo la enseñanza del texto bíblico del Deuteronomio 5, 12 al 15 y las medidas de la ética del autocuidado pueden brindar una orientación para prevenir el síndrome de Burnout en líderes y pastores del Distrito Córdoba de la denominación Cruzada Cristiana en el 2024. Bueno, cuando tú dices la enseñanza del texto bíblico, ¿a qué te refieres? La enseñanza es que una predicación, ¿qué cosa es cuando dices la enseñanza? Iría como al principio bíblico, Ok, sí, como al principio bíblico del descanso. ok. Entonces no sería más como qué principios Okay. de autocuidado se pueden encontrar en Deuteronomio 5 12 al 15. Sí.
¿Qué principios del cotidiano se pueden encontrar? ¿cierto? Y falta el conector, con el fin de, y ya todo, ya lo demás, por ahora, si quieres lo demás. Ok, profe. Lo demás sí es acertado, algo así. Sí, con el fin de generar prevención del síndrome de Burnout en líderes y pastores del distrito de Córdoba, ta, 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 ta. Sí, está mejor. Sí, profe, es que quería unificar las dos y no había encontrado forma. Gracias, profe. Entonces, para que armonices un poquito eso también en el texto, ¿listo? Bien, Daniel, Bueno, profe, yo lo tengo así. Tengo acá cada una de las preguntas. ¿listo? Entonces, digamos, pregunta uno, la respuesta, dos, la tres, la cuatro, la cinco, y aquí estas dos preguntas. A ver, Ok. yo voy a leer más bien la última porque no sé, es que le he acomodado, pero no. Dice Sí, así. eso no sale tan fácil. Eso ¿Qué ahí, factores están causando que la labor de hacer discípulos en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana sea una tarea que solo involucra un pequeño grupo de personas y en su mayoría los miembros bautizados no se involucren en la misión dejada por el Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20? ok. O sea, a ti lo que te interesa con esta investigación es conocer los factores. ¿Qué es lo que está haciendo que la gente eh, Sí, mm, digamos que lo que me interesa encontrar es que, porque digamos, si el problema es que no hacemos discípulos, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? Entonces hay factores, pueden ser factores, digamos, de falta de, no sé, conocimiento, de falta de transmitir la visión, puede ser factor económico, o puede ser factor tiempo. bueno, y cuando encuentres esos factores, ¿qué? Mm, Pues lo que pienso hacer con esos factores es hacer como un análisis y brindar una respuesta basados, digamos, en lo que Jesús dejó como misión, que es lo que nosotros debemos recoger. Listo. Ok. ¿Y cómo lo piensas hacer? Pues primero, digamos que el lugar donde lo trabajaría sería en la iglesia Emanuel Listo. Cruzada Ese es el Cristiana. contexto. Ese es Sí, el señor. contexto. ¿Mm? Para poder analizar esos factores, pues miraría cosas como la iglesia tiene algo que se conoce como una ruta de crecimiento. Ujú. Entonces se analizaría también aspectos de la ruta de crecimiento, aspectos de la formación y aspectos que tienen que ver con el servicio, ¿sí? Ok, Digamos que serían como esas tres áreas que se mirarían ahí. ya. Pero lo que tú quieres en el fondo es aportar a esa problemática o simplemente saber por qué se está dando la problemática. No, pues digamos, conocer la problemática con datos reales y Sí, brindar qué se puede hacer para, solucionar, pues no es que uno tenga todas las respuestas, pero sí por lo menos un plan de acción que permita mejorar ese tema. exactamente. Entonces fíjate que en el fondo lo que quieres es poder generar un plan de acción que mitigue o ayude esa problemática. Sí, Cuando tú señor. dices qué factores están causando, eso es apenas un aspecto que tú vas a tener que analizar. Pero de fondo, lo que queremos es brindar como una especie de solución, de ayuda, ¿cierto? Sí, señor. Entonces,
ahí es donde tenemos que empezar a formular la pregunta, porque así como está formulada es solamente para poder encontrar Los cuál factores. es, cuál es el problema. O sea, tu Ujú. investigación es solamente saber el problema, pero entonces se queda muy corto, ¿cierto? ¿Y por qué en Mateo 28, 19 y 20? Pues digamos porque es la base del desarrollo de ser discípulos. Ahí plantea la misión que Jesús dejó. Y considero que a veces el no entender bien lo que se da como la misión que se nos ha dejado. Entonces la poca comprensión de ella nos lleva a hacer cosas que el Señor mismo no nos está demandando dentro de esa misión. Ok. Entonces, ¿qué tal si se replantea de atrás para adelante? ¿Qué es lo que ese texto podría llegar a ser? ¿No? Sí, pues la verdad es que le hago, cada vez que ¿Tú le crees escribo que hay la algo carta. en ese texto que te podría ayudar a esa problemática? Sí, claro. Entonces, ¿qué cosa? Principios, enseñanzas. Lo primero que yo encuentro en ese texto es la palabra hacer, que lo que nos manda el Señor como tal en la misión dice, ir y hacer discípulos. O Listo. Esa sea, es tu intuición, ¿cierto? sí, Eso ya se llama la intuición que tú tienes sobre el pasaje. Tienes una intuición de ese pasaje. sí, señor. Entonces, entonces uno podría preguntar, ¿puede Mateo 28, 19 y 20, ¿cierto? O la enseñanza o los principios que se encuentren allí, ¿cierto? Aportar al modelo, a la comprensión, a la idea de hacer discípulos en la cruzada cristiana, de no sé dónde, ta, ta. Ok. O sea, sería a partir del texto y desde Claro, ahí construir todo, ¿sí? claro, claro, porque tú tienes una intuición de que se ha comprendido mal Mateo 28, ¿sí? Que hay una mala comprensión, pero si se Sí, recupera esa comprensión del texto, puede iluminar la manera como se hacen los planes de crecimiento en la iglesia o de discipulado o esa serie de cosas, ¿no? sí, Entonces podemos es partir, ¿no? Si puede Mateo 28, 19 y 20 o pueden los principios o qué principios podemos encontrar en Mateo 28, 19 y 20 que aporten al modelo de, de ser discípulos de la iglesia. En la iglesia tal, 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 tal. Ya más adelante, cuando hagamos el objetivo y los objetivos específicos, uno de los objetivos va a ser encontrar los factores que está haciendo que solo un grupo pequeño se involucre. ujú, Pero eso va a ser un objetivo específico y no va a ser el objetivo general, sino que tu ok. objetivo es conseguir unos principios que ayuden a esa problemática. ¿Listo? Entonces, de pronto, para que le eches cabeza por ese lado, Profe, ¿la para fecha máxima de entrega es mañana? mañana. Sí, porque ya se cierra esta semana notas, ¿no? De Ok. hecho, es hasta mañana, sí, hasta mañana es la última fecha de las notas. Bueno, Profe, mm, este sería, o sea, este trabajo comprende el parcial y toda la nota de sí, este periodo, ¿sí? sí, 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 sí. Uno es el ejercicio del hexágono, dos, la pregunta y tres, lo que ustedes han venido haciendo en la participación que han tenido en las sesiones. Son tres notas, por así decirlo. Ok. Ujú. Bueno. No sé si Henry, Josué, ya se acabó la clase, pero podemos tomar unos minuticos para orientarles también. Los demás, si quieren salir, pueden hacerlo. Bueno, profe, gracias. Henry, Josué, ¿quieren presentar algo?
Henry, no te escuchamos. Profe, creo que, bueno, personalmente, yo, ¿a mí se me escuchan? Sí, Es que Sara hizo así, entonces yo dije, ah, ya vale. Profe, es que, pues yo no tengo ¿cómo es que se llama? En Word. eh, Creo que no te había comentado, es que no tengo mi computador, entonces están arreglando, entonces no le tengo el documento. Pero ya estaba como formulando las preguntas en una hoja, pero creo que me salió mal. eh, y pues solo hice una, porque, o sea, yo intenté como varias veces, pero vi que me salió mal, entonces yo dije, no, pues voy a presentar como solo una. Y no a ver, sé léenos la qué que te parece. tienes. Dice, ¿cómo las escrituras pueden aportar? De entrada, ¿cuáles escrituras? ¿Dónde? ¿Qué libro? ¿Qué capítulo? ¿Qué pasaje? Ok, Ahí tendrías que clarificar cuáles. ¿Listo? ok. Porque las escrituras son muy grandes, muy amplias. Entonces es bueno Sí. pensar en una intuición que tengas, algún pasaje que tú digas, uy, yo creo que por ahí este pasaje podría hablar de eso. Profe, Listo, vuelve a leerlo. Vuelve a tengo, leer la tengo pregunta. una duda. Es que, o sea, se puede como escoger un capítulo, porque, o sea, había pensado en eso, escoger como un capítulo o es mucho. Sí es mucho. ¿Sí? Ok, ok. Porque si tú dices un capítulo, es que te va a tocar analizar todo el capítulo. Si hicieras esa investigación. Ah, Entonces, ok. una perícopa, un Un pasaje, versículo. no tanto un versículo, pero sí un pasaje, 5, 6, 7 versículos es posible que Ok. sea una perícopa completa. Sigue leyendo. Bueno, dice, ¿cómo las escrituras, bueno, ahí cuál sería como una carta de Pablo, Bueno, sigue, sigue. puede aportar o informar sobre el evangelismo intercultural actual? Puede aportar, puede aportar a la idea de un evangelismo intercultural. ¿En dónde? ¿En Europa, en África, aquí, en dónde? ¿Dónde es eso? Aquí. ¿Aquí dónde? Más que todo, pues dentro de las comunidades indígenas, En las sería, comunidades indígenas de dónde? de la Sierra Nevada de Santa Marta. De la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces la idea es cada vez más delimitar, situar. O si quieres, Henry, escríbenos mientras tanto la pregunta que tienes ahí en el chat y le echamos una miradita. Ok. Es más que todo como enfocarse en un solo lugar, o bueno, más, sí, se podría decir, ¿no? Sí, o tú puedes decir los principios, los principios eh, a partir de las cartas paulinas. Ok. Listo. Y mientras tanto vamos leyendo también aquí la de Henry. Bueno, pero ahí nos falta formular la pregunta, ¿cómo la teología es apoyo a la salud? Eso, ¿cuál sería la variable dependiente, independiente, el contexto, el conector? ¿Cierto? Ahí habría que pensarlo bastante, hay que elaborarlo un poquito más. Sí, ahí está como todavía muy, 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 muy general. Voy a colocarles en el chat un ejemplo de uno que hicimos
para que ustedes se guíen un poquito. Entonces ahí les puse, ¿cierto? El tema, la variable independiente, la dependiente, el contexto y unos ejemplos de pregunta para que lo tengan ahí. ¿Listo? Entonces, de todos modos, traten de trabajarlo, Henry, y la idea es subir el documento que tengas a la plataforma. Em, la meta, pues digamos que no es las notas, puede que no les vaya muy bien ahorita a algunos en esta primera entrega, pero la pueden mejorar. La pueden mejorar y se modifica la nota. Ya si en la segundo y tercer corte, pues no, no hay una mejora sustancial, pues no mejoramos nada. Pero ustedes pueden mejorar, digamos, siempre los trabajos y mejorar también la nota. ¿Listo? Entonces, les dejo entonces ese texto ahí en el chat si quieren copiarlo antes de que se cierre la plataforma para que les ayude un poquito también. Y entonces, Josué, tendríamos que mirar cómo hacemos. Si le tomas una foto al escrito en la hoja y subes esa foto en la plataforma. Bueno, pero creo que voy a intentar como pasarlo a Word mañana y, ah, y subirlo. Sería Listo. como más, porque mi letra es terrible. Ah, bueno, bueno, listo. Entonces, por tu salud mental y la mía, hazlo así. Como no tenemos dones de interpretación de letras, entonces. Sí, sí, sí. Yo hebreo y griego y algo de arameo, pero no más. Bueno, entonces, Henry, también hazle ahí con este ejemplo, a ver si te ayuda un poquito. Y la idea es que puedan subir algo a la plataforma. Listo, que quede ahí una evidencia. Y lo seguimos trabajando. ¿Listo? Bueno, Profe, sí, al final, ¿me puedes dar como un minuto solo para hacerte una pregunta? listo, Eh, perfecto. Bueno, Henry, ánimo pues ahí. Saludos, Jamie, Sara, Gracias, profe. bendiciones. Compañero. Muchas gracias, profe, por la paciencia A con ustedes por nosotros. el tiempo, Gracias, profe, bendiciones. bendiciones. profe, es más que todo como yo le había comentado a, ¿cómo es que es? Al profe Francisco Sí, respecto al trabajo de grado. Entonces, él me dijo que hablara contigo. Entonces, esto de lo que estamos haciendo va a ser como ese trabajo como de grado, porque yo sé que hay algunos que van a hacer como un diplomado o algo así, pero yo había sí. decidido como escribir un, se podría decir una tesis, ¿no? Entonces, porque, o sea, la verdad este tema eh, lo quiero plasmar como para, para ayudar a otros, para que les sirva a otras personas también. Entonces, le había comentado eso al profe Francisco. Entonces, no sé si esto va a ser, vamos a seguir, va a ser como un camino para hacer el trabajo de grado o Pues cómo va a ser. depende más de ti lo que alcances a producir. O sea que si el tiempo te da para escribir algo que realmente se pueda convertir en una tesis, ¿sí? Entonces también hay que mirar eso, hasta dónde logras avanzar, pero claro que sí, eso se puede convertir en la propuesta para un trabajo que tú puedas ir desarrollando. Y el tema es muy pertinente y muy necesario. Ok. Sí, es que, o sea, ahorita mismo, pues estoy como un poco en eso por práctica ministerial y todo eso, entonces he estado como un poquito, y también por lo que no tengo como mi propia computadora, entonces ha sido un poco difícil, pero sí, sí, a mí sí me gustaría hacer, de hecho, he tratado como mejorar de lo que he estado haciendo en estos días, de lo que había presentado, ¿no? Entonces, pues me gustaría como ir mejorando más y más. Entonces, pues Claro, personalmente, pues había pensado como para pedirte como unas tutorías, porque, o sea, a veces
siento que no logro entender lo que, lo que se da en las clases, ¿no? Claro, claro, porque es muy lenguaje también muy técnico eh, y eso a veces dificulta, claro. Sí, entonces personalmente como me es muy difícil entenderlo a veces, pero sí he tratado como de eso, de ir mejorando. De hecho, sí he mejorado algunas cosas. Al principio con la profe Astrid en, en fundamentos de investigación, no me acuerdo bien la materia, y estuvimos haciendo, de hecho, empecé desde ese entonces ahí tengo como Entonces, si un quieres, documento. hagamos el ejercicio, o sea, el que hay que hacer para esta clase y vamos mirando, pues, cómo vas plasmando el asunto para ver cómo va, se va desarrollando la idea. Ok. Sí, entonces en eso había pensado. ¿Listo? Sí, está bien, está bien. Entonces, la idea es ir mirando cómo vas avanzando lo que te digo para ir Mm, desarrollando la idea. ok. Bueno, profe, cualquier cosa, pues Bueno, yo te escribo mediante el correo o algo así para... sí, igual el Sí, martes nos estamos hablando. Ahí, sí, ahí ok. vemos cómo también les fue un poquito. Bueno, vale, gracias. Gracias, profe. Bueno, bendiciones. Cuídate. Igualmente, profe.